Hola, buenas tardes. A continuación, el doctor Gustavo Vázquez Páez, del Centro Diagnóstico Nuclear de Tucumán, y yo, Claudia Cortés, de Fundación Favaloro, tenemos el agrado de coordinar la siguiente mesa redonda, en la cual prestigiosos disertantes nos hablarán de la utilidad de los estudios de cardiología nuclear, tanto en diagnóstico, pronóstico, como la toma de decisión en pacientes con enfermedad coronaria. Gustavo les va a presentar a los disertantes. Bueno, buenas tardes a todos. Encantado de estar coordinando la mesa junto a Claudia. Nuestros estudios van a ser, nuestros trabajos van a ser el valor del estudio de perfusión miocárdica normal que aporta el SPECT-CT. Esto va a estar disertado por el doctor Juan Urquía Calderón, que es médico cardiólogo e imagenología cardiovascular de la División de Imagenología Cardiovascular del Centro Avanzado de Medicina Nuclear y Resocentro de Lima, Perú. A continuación vamos a tener la disertación Enfermedad coronaria en la mujer, que va a ser disertada por la doctora Amelia Pace del Instituto de Cardiología La Habana, Cuba. Y en tercer lugar, nuestra presentación va a ser aplicando el isquemia trial a la práctica clínica a cargo del doctor Víctor Asbani, jefe de medicina nuclear del Centro Privado de Cardiología de Tucumán y del Centro de Diagnóstico Nuclear. A continuación vamos a dar lugar a los panelistas, pero en este momento vamos a comenzar con nuestras disertaciones, empezando por el doctor Urquía Calderón. Está muteado, doctor. Un saludo especial, muy buenas tardes desde Perú para Argentina y el resto de Iberoamérica. Un saludo especial a la mesa de conducción, al doctor Vázquez y a la doctora Cortés. Gracias en primer lugar a la Asociación Argentina de Biología y Medicina Nuclear por esta invitación. Y el tema que nos han traído hoy, que nos invitan, es hablar del valor del estudio de perfusión miocárdica normal y el aporte del SPECT-CT en relación a estos estudios. Decirles que no tengo conflicto de interés para esta disertación. Y desde ya lo que hablamos de cardiología nuclear y los que tenemos ya unos años, en mi caso cerca de 20 años haciendo cardiología nuclear, estamos muy acostumbrados a esta cifra, que es la cifra de predicción de riesgo cardiovascular anualizada en relación a los estudios de perfusión miocárdica normal, donde estamos acostumbrados, repito, a que menos del 1% en estudios normales equivalen a un riesgo muy bajo en comparación a los pacientes que tienen algún grado de defecto de perfusión miocárdica. Y esto viene de muchos estudios, entre ellos los famosos estudios de la doctora Leslie Chow que todos conocemos. Sin embargo, y ya nos decía el también famoso doctor Jamimovich, que sin embargo, dependiendo de diversas características clínicas como la edad, el sexo, la diabetes, la enfermedad coronaria, el tipo de prueba de esfuerzo que realicemos, los hallazgos electrocardiográficos y clínicos durante el estrés, este riesgo se puede desplazar del 1% al 3%, porque estos marcadores, estas alteraciones o estas características clínicas pueden variar el riesgo de nuestros pacientes. Y cuando hablamos de imágenes, es indudable que tenemos que presentar imágenes. Yo les voy a presentar un caso muy sencillo, muy rápido, una mujer de 50 años, perimenopáusica, con antecedentes patológicos de dislipidemia leve, que acude como acuden a nuestros consultorios por palpitaciones ocasionales, con una prueba de esfuerzo traída, positiva por infranivel del ST, sin ningún síntoma. Se le pide un estudio de perfusión miocárdica como responde y todos van a estar de acuerdo conmigo que esta perfusión es en términos de distribución de radiotrazadores perfectamente normal, no hay defectos de perfusión, la motilidad y el engrosamiento también es normal y obviamente los volúmenes y la fracción de eyección también es normal. Pero ya aquí viene, y
A propósito, puse la imagen primero. Sabemos que primero es la prueba de esfuerzo y el electrocardiograma. Esta es la prueba de esfuerzo que realizamos a la paciente y fue marcadamente positiva. Noten el infranivel de cemento ST, que en este caso alcanza hasta 2.35 milímetros en derivaciones B4, B5, y esto fue principalmente desde la primera etapa. Y aquí viene la controversia, y aquí viene mucho la discusión con los cardiólogos clínicos. De hecho, lo que ya, repito, tenemos algunos años haciendo, somos conocedores que si la perfusión es normal y el electrocardiograma, sobre todo de esfuerzo, es anormal, tiene menos valor que la imagen, pero esto es difícil hacerlo, transmitirlo a los cardiólogos clínicos. Una de las técnicas que el SPECT-CT nos está trayendo y nos está ayudando, primero a confirmar nosotros mismos que este estudio es totalmente normal, y también convencer a nuestros colegas clínicos, es el score de calcio que podríamos generar incluso de las imágenes de baja energía que obtenemos a través de la tomografía por atenuación. Ideal tener el barrido para score de calcio con el gated o con el trazado electrocardiográfico, porque nos evita muchos artefactos y nos evita mucha distorsión del score de calcio. En este paciente, score de calcio 0, perfusión normal, a pesar que la prueba de esfuerzo era anormal, es obviamente un estudio normal. Y eso es lo que nos puede aportar las nuevas cámaras que hoy en día tenemos. Ha habido una gran evolución con respecto a las cámaras gamma, ya hablamos de cardiología nuclear más de 60 años, sin embargo, en los últimos años, el advenimiento de nuevos detectores como los CZT, como los nuevos colimadores, los de alta energía, los Smart Zoom como el IcoSpec, o la nueva geometría de adquisición, pues han hecho cambios importantes en la imagenología cardiovascular y los estudios de perfusión miocárdica. La cámara gamma SPECT, estas son las que nosotros manejamos, y obviamente el principal beneficio que tenemos en estas es el tema de disminución de los defectos de atenuación que pueden deberse, de hecho, a partes blandas del cuerpo. Nosotros con el Gate SPECT, con el SPECT-CT, podemos montar y corregistrar estas imágenes, sustraer y hacer que las computadoras rellenen las zonas falsamente isquémicos o falsamente con lesión y generar ahí una mejora en la captación de perfusión, como podemos ver en este caso con una cámara gamma IcoSpec, donde vemos un defecto de perfusión en la cara inferior, pero obviamente cuando es corregido esto mejora bastante. Entonces, de aquí aparecen preguntas que nos debemos hacer. Es que debemos utilizar siempre equipos con corrección de atenuación, o que si debemos integrar también el valor de calcio dentro de los estudios de SPECT-CT. Y de hecho, dar estudios con corrección de atenuación, esto está recomendado incluso por los statements de la Sociedad Americana de Cardiología Nuclear, y esa es una discusión que presentó el doctor Ernest García en el Nuclear Journal Cardiology, que nos decía que esta es una herramienta esencial e importante para los estudios de perfusión miocárdica, ya que se estima que el 17-49% de los PEP de perfusión miocárdica tienen algún tipo de defecto de corrección. Hay muchos estudios tratando de ver si es útil utilizar o no corrección atenuación, sea por transmisión, sea por CT, pero quizás el más sólido estudio es este metaanálisis de 17 estudios después de haber revisado 441 estudios, vale la redundancia. Se notó que sobre todo la especificidad, es decir, la disminución de los falsos positivos eran adecuados y eran mejorados cuando utilizamos algún tipo de corrección de atenuación. De hecho, no estamos aquí para promover equipos. Este es un artículo recientemente publicado en abril de 2021, donde utilizando corrección de atenuación a través de barras de gadolino no encuentran diferencias significativas. Desde mi punto de vista, en la experiencia he tenido experiencia con barras de gadolino, he tenido experiencia con los últimos equipos que tenemos con SPECT-CT, la mejoría y la capacidad de ayudarnos con los estudios de corrección de atenuación son muy útiles. La otra pregunta que nace es que en torno al SPECT-CT es que si debemos utilizar la información del score de calcio, y esta debe ser dada en el informe.
De hecho, hoy en día, cuando tenemos los estudios de perfusión miocárdica, ya tenemos dos imágenes, una anatómica, obviamente, de baja energía, y una funcional, y esto sí podría generar un gran aumento en la sensibilidad y la especificidad de nuestros estudios de perfusión miocárdica. De hecho, esto ya está obviamente validado, a más calcio coronario, más defectos de perfusión, y ya tenemos incluso predictores de eventos como ser mujer, como la inestabilidad en el ejercicio, como un score de calcio incrementado y como un SPECT con defecto más del 15%. Si nosotros observamos tanto la conjunción SPECT-CT, perfusión miocárdica, como score de calcio que nace de este mismo estudio, tiene complementado valor predictivo de riesgo, pero también independiente. Si vemos los pacientes que solamente tienen score de calcio incrementado y tienen perfusión normal, el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares o muerte cardiovascular se incrementa en relación a los que tienen SPECT normal, y obviamente los que tienen moderado a severo score de calcio con o sin defecto de perfusión, este riesgo se incrementa muchísimo. Esto también por separado, el score de calcio en este mismo estudio ha demostrado aumentar el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, y lo mismo pasa con la intensidad y el tamaño del defecto de perfusión. Si nosotros vemos que tenemos score de calcio, se ha demostrado que este aumenta la frecuencia de encontrar defectos de perfusión. Acá tienen un estudio muy interesante del 2016. Y si queremos buscar más, indagar más, ya no saliendo del SPECT, entrando un poco al PET, encontramos que los estudios PET, el 49% encuentran enfermedad coronaria a través de calcio coronario incrementado. Y el punto de corte ha sido aproximadamente 304 de unidades de score de calcio para tener una prueba positiva de isquemia. Y la otra pregunta que podrían hacer, ¿cuánto tiempo este SPECT normal nos da de garantía? ¿Cuál es el warranty period? Y obviamente los estudios de score de calcio en pacientes asintomáticos, tener un score de calcio 0 equivale a tener riesgo cardiovascular disminuido o bajo, tanto por Framingham o tanto por el ATP3. Y de hecho, unidos perfusión con score de calcio independientemente o unidos también nos da un valor pronóstico negativo bastante importante. Tenemos que tener cuidado que hay ciertas variables que cambian este periodo de garantía, como ser mayor de 65 años, como ser varón, como tener enfermedad coronaria establecida o tener una fracción de eyección, donde este periodo de garantía debe ser acortado y debemos pedir nuevamente un estudio de imágenes. Otros marcadores, otros que pueden cambiar este warranty period o periodo de garantía, es la prueba, es ser hipertenso, por ejemplo, y ese es un estudio muy simpático producido o lanzado en el 2020 en el Journal of Nuclear Cardiology, donde nos dice que si tenemos un paciente con SPECT normal, tiene menos de 60 años, realizó una prueba de esfuerzo y alcanzó una presión arterial pico menor de 160, podemos sentirnos tranquilos porque la tasa de eventos va a ser más baja. Sin embargo, si el paciente tiene una prueba de esfuerzo con una presión arterial pico más de 180 milímetros de mercurio, o en todo caso no pudo hacer una prueba de esfuerzo y hizo un test farmacológico, este paciente necesita mayor seguimiento. Y estos son marcadores que pueden variar este tiempo largo de periodo de garantía que nos da un SPECT normal. Para concluir, y llegando y tratando de cumplir con el tiempo establecido, el SPECT normal pues nos confiere un excelente valor pronóstico independientemente de la presencia de enfermedad coronaria no oclusiva. El SPECT-CT disminuye los falsos positivos debido a su mayoría por artefactos de perfusión en los estudios de SPECT, y los SPECT-CT normal y un score de calcio normal confieren un excelente valor pronóstico con periodos de garantía bastante largos. En la mayoría de casos no tenemos de repente la tecnología de medir el score de calcio, pero también se ha estudiado, y no lo he puesto en el slide, en pacientes, en estudios con solamente análisis visual a través de la adquisición CT de baja energía, también nos ayudaría, sobre todo cuando hay alta presencia de score de calcio. Muchas gracias nuevamente a la Asociación de Biología y Medicina Nuclear de Argentina, y me quedo para la discusión. Gracias. Buenas tardes
Ante todo, agradecer a los organizadores del evento por la posibilidad de participar hoy con ustedes. Ya sin más, vamos a pasar al tema que nos ocupa, que es la enfermedad coronaria en la mujer. Ante todo, quisiéramos referirnos al, muy brevemente, pasado, presente y futuro de la enfermedad cardíaca y su abordaje según el sexo. En el pasado, por supuesto, la mayor parte de los datos eran extrapolados de los hombres a las mujeres. Las mujeres no estaban incluidas en la mayor parte de los estudios de investigación y sobre todo la enfermedad cardiovascular no era reconocida como tal en muchos casos en las mujeres. Actualmente, bueno, pues la enfermedad cardiovascular continúa siendo la primera causa de muerte independiente del sexo. Se comienza a reconocer las diferencias de acuerdo con el sexo en la enfermedad cardiovascular y se comienzan también a desarrollar guías de manejo o tratamiento específico de acuerdo con el sexo. El futuro, ¿cuál es el futuro? Bueno, pues por supuesto un cuidado o una atención más específica e individualizada según el sexo y de forma muy importante reconocer los factores de riesgo cardiovasculares específicos o más frecuentes en las mujeres. Y por supuesto también incrementar la inclusión de las mujeres en los estudios. Ya llegando específicamente a los factores de riesgo, bueno, tenemos los factores de riesgo tradicionales, de todos conocidos, excepto la menopausia. Ambos, hombres y mujeres, pues tienen los mismos factores de riesgo, pero hay algunos como la diabetes y como el hábito de fumar y la obesidad que confieren un mayor riesgo en el caso de las mujeres. En el caso de los factores de riesgo emergentes, bueno, pues son aquellos propios de la mujer, como todos los relacionados con la historia obstétrica de la mujer, le hace la hipertensión durante el embarazo, la diabetes gestacional, la menopausia, ya específicamente factores relacionados con la mujer fuera del periodo de embarazo y parto, bueno, la menopausia temprana, la inflamación subclínica que se ve en el síndrome de ovario poliquístico, las enfermedades autoinmunes, que aunque no son privativas de las mujeres, pero sí son más frecuentes, y bueno, también el tema del estrés mental con la depresión más prevalente en las mujeres, el estrés y la enfermedad cardíaca inducida por la radiación. Ahora bien, ¿por qué es un desafío la enfermedad cardíaca isquémica en la mujer? Bueno, es un desafío desde los 3 puntos de vista, del cuadro clínico, del diagnóstico, de la conducta. ¿Por qué? Porque aquí vamos a presentar algunas diferencias importantes según el sexo. El síndrome coronario agudo es la primera manifestación en el 66% de las mujeres versus el 56% de los hombres. Las mujeres con más frecuencia no tienen dolor, tienen manifestaciones que algunos dicen atípicas, otros dicen que son las típicas de la mujer, como molestias epigástricas y náuseas, disnea y fatiga. Las mujeres más jóvenes se mueren más que los hombres más jóvenes. Se mueren más también durante el primer año luego de un infarto y después de la cirugía de revascularización. La cascada isquémica, por supuesto, en enfermedad cardíaca isquémica estable, pues es la misma, no hay diferencias entre hombres y mujeres. Y aquí podemos observar cómo las manifestaciones de isquemia progresiva, que van desde una ligera obstrucción de la arteria coronaria a una severa obstrucción, fíjense cómo desde la microvasculatura, la disfunción de la microvasculatura, la enfermedad subclínica, cuando es que interfiere el déficit de perfusión y ya las alteraciones de función y solo al final los cambios eléctricos y las manifestaciones clínicas. Bueno, esto por supuesto se aplica exactamente igual para ambos sexos. La diferencia es en cuanto a la fisiopatología compleja de la aterosclerosis coronaria en la mujer, donde en lugar de la trombosis más frecuente en el hombre, vamos a ver erosión de la placa y microembolización distal, pero también reactividad coronaria normal y disfunción microvascular. Y acá, en este esquema, se ve de una forma bastante gráfica y fácil de comprender cómo se aplica la probabilidad de riesgo pretest, que por supuesto para esto hay múltiples
opciones, desde el score de Framingham hasta otros scores más recientes, pero el resultado es obtener una clasificación de riesgo, una estratificación de riesgo pretest en bajo, intermedio y alto. Y de acuerdo con estas opciones, bueno, pues serían las diferentes alternativas diagnósticas que se utilizarían. Si el riesgo es bajo, bueno, pues una ergometría sería suficiente. Si el electro es normal, basal, y si la mujer hace sus actividades de la vida diaria sin problemas, lo que representa que tendría una capacidad funcional adecuada, mayor o igual a 5 METs, para hacer el estrés. Si es una probabilidad intermedia, bueno, ya iríamos a la evaluación funcional con nuestras técnicas de imagen no invasivas o una evaluación anatómica, haciendo hincapié en el elevadísimo valor predictivo negativo del angioTAC, que sería muy útil entonces para la probabilidad de riesgo intermedia baja. Y si aparece isquemia, bueno, pues entonces iríamos a la evaluación angiográfica invasiva. Si hay una obstrucción epicárdica, bueno, pues ya las opciones de tratamiento, revascularización o no, de acuerdo con las posibilidades anatómicas. Y si no aparecen enfermedades obstructivas epicárdicas, bueno, pues hay que descartar la vasomotricidad, donde tendríamos que analizar la disfunción microvascular, el vasoespasmo, que también, si no aparece isquemia evidente, pues también tendríamos que evaluarlo en esta primera opción de la probabilidad intermedia. Aquí tenemos un caso, una mujer de 64 años, hipertensa, diabética, con un dolor atípico, con una ergometría positiva con dolor, que llegó al cuerpo de guardia, se le hizo una gammagrafía de perfusión miocárdica SPECT en reposo con ese dolor y se consideró normal. A las 48 horas se le repitió el estudio haciéndole esta vez en estrés y como ustedes pueden ver, la perfusión fue totalmente normal, un score de 0, con una muy buena ergometría, pero siguió habiendo infradesnivel del ST. Probablemente esta paciente tiene una disfunción microvascular y por tanto, pues es necesario en ella hacer un tratamiento agresivo de los factores de riesgo coronario. Ahora bien, en cuanto a las posibilidades diagnósticas en el caso de la mujer, no debemos olvidar el ensayo Women, que ya se publicó en el 2011, en el cual se veía que casi 1000 mujeres sintomáticas con riesgo bajo intermedio fueron aleatorizadas a ergometría versus SPECT con estrés físico y no hubo diferencias significativas en cuanto a los eventos adversos en ambos grupos. Sin embargo, cuando se comenzaba con la ergometría, había un 48% de ahorro de los costos diagnósticos. Pero sí es importante destacar que la SPECT estratifica mejor si el riesgo es alto. Caemos entonces en la estratificación de riesgo. Recordar, esto es similar para hombres y mujeres, que una gammagrafía normal muestra similar capacidad pronóstica con una tasa anual de eventos cardíacos menor de un 1%. Y acá no nos vamos a detener porque, bueno, son de todos conocidos, pero tenemos los signos de riesgo alto con cada una de estas pruebas diagnósticas. Y su sensibilidad y especificidad, bueno, vemos que las mejores son las del PET y la resonancia de estrés. Los signos de riesgo alto, pues bueno, son similares con la extensión de la anomalía que representa la isquemia, ya sea contractilidad de pared o la isquemia, más de 4 a 5 segmentos para el ecoestrés, más de 3 segmentos para la resonancia de estrés. En el caso del SPECT, bueno, un score sumado de estrés mayor de 8, mayor o igual a un 10% de miocardio isquémico en estrés, y también las alteraciones de la fracción de eyección. Y bueno, en el caso de la angioTAC, recordando siempre su elevado valor predictivo negativo, el score de calcio en signos de riesgo alto, estenosis proximal de descendente anterior mayor o igual a 70 o estenosis de tronco mayor de 50. Recordar que en cuanto a la medida de la reserva de flujo coronario, que es un elemento muy importante para la enfermedad multivaso, para la enfermedad microvascular, vean que por debajo de 1,6, ya con una reducción bien significativa, cómo se despegan, pudiéramos decir, ambas curvas, y las mujeres tienen el pronóstico mucho peor que los hombres. Eventos cardíacos según sexo y score de calcio, bueno, tampoco hay diferencias significativas entre hombres y mujeres. Los hombres, bueno, ligeramente un
con más de calcio, como se puede ver en la gráfica, pero sin diferencia significativa en casi 4.000 pacientes que fueron estudiados con el de SPECT, que fue normal, y se estratificaron de acuerdo con el calcio. En este estudio se refiere específicamente a pacientes jóvenes y fíjense cómo comparan hombres y mujeres. La isquemia inducida por estrés fue menor en las mujeres, un 9% del territorio versus un 21% en los hombres, pero de forma muy interesante los predictores de isquemia fueron diferentes de acuerdo con el sexo. Y fíjense que en las mujeres los predictores de isquemia fueron únicamente la diabetes y la dislipidemia. Y llegamos a los mecanismos fisiopatológicos de los célebres MINOCA e INOCA. No nos vamos a detener mucho en esto porque para esto hay sesiones en el evento. MINOCA, bueno, el infarto con coronarias normales, INOCA, la isquemia con coronarias normales. Acá tenemos los mecanismos fisiopatológicos que pueden explicarlos, pero simplemente hacer hincapié en que el MINOCA es 5 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres menores de 55 años, o sea, relativamente jóvenes. Por tanto, es algo, un diagnóstico que hay que tener en cuenta. Y fíjense que si analizamos el porciento de MINOCA de acuerdo con sexo, en las mujeres prácticamente duplica. El MINOCA duplica lo que se produce con el infarto que se produce debido a obstrucción de las arterias coronarias. Acá tenemos otro caso, una paciente femenina, 57 años, posmenopáusica, hipertensa, una angina con coronarias epicárdicas sin lesiones. En la ergometría fue positiva, con una depresión del ST evidente de B1, B4. Y vean acá cómo tenemos una gammagrafía de perfusión miocárdica en la cual se observa un defecto de perfusión anterior que desaparece en el reposo. Lo ven acá en el eje corto, lo ven acá en el eje largo vertical. En esta paciente hubo isquemia inducida por el estrés físico en concordancia con isquemia inducida por estrés mental, que también se aplicó, y esto unido a una reducción de la FEBI postestrés y a una disfunción endotelial medida a través de la vasodilatación mediada por flujo anormal, pues nos permitía inferir que estábamos ante una angina microvascular. Este otro caso, bueno, ya utilizando PET con amonio en protocolo estrés-reposo con vasodilatador, otra mujer, 71 años, hipertensa, dislipidémica, con angina típica. Vean que tenía perfusión y función normales, como ustedes pueden apreciar en el estudio, pero con una reducción difusa de la reserva de flujo coronario. Y cuando se le hizo la coronariografía, bueno, ambos territorios, derecho e izquierdo, normales. Otro tema que hay que tener en cuenta también en el caso de la mujer es la cardiomiopatía de estrés o Takotsubo, porque el 90,7% de los casos de Takotsubo son mujeres. Y aquí tenemos un caso de nuestro servicio donde se ve en el estudio basal, en la línea superior, y a los 3 meses es la inferior. Fíjense que hay un defecto bien evidente anteroapical que mejora significativamente a los 3 meses, también con una mejoría significativa de la fracción de eyección y con una mejoría significativa, y esto es otro aspecto interesante a destacar, del sincronismo. Fíjense que este es el sincronismo intraventricular, muy asincrónica en el estado basal, y cómo ese sincronismo se normalizó perfectamente a los 3 meses. Pues también tenemos que tratar en el tema del MINOCA y el INOCA la utilidad de la resonancia para el diagnóstico diferencial. Y la resonancia, bueno, recordemos que sin radiación permite la evaluación de estructura y función, inflamación, isquemia, enfermedad valvular y, de forma muy importante, la caracterización tisular. Y aquí tenemos el caso de un paciente con Takotsubo, donde fíjense que hay un edema marcado en esta imagen de T2, un edema marcado apical y hasta medial, pudiéramos decir, medio apical, y sin embargo no hay realce tardío. Aquí en este caso de una miocarditis, bueno, pues hay un edema importante, fíjense, todo apical y lateral, y sin embargo sí hay un realce tardío intramiocárdico, bueno, que es una de las manifestaciones en la miocarditis aguda.
Y en este caso tenemos una artritis reumatoide con daño cardíaco en un paciente donde hay miocarditis, acá, realce tardío epicárdico, y en este caso es otro paciente también con artritis reumatoide que puede haber lesiones coronarias, donde tenemos un realce prácticamente transmural de una zona de necrosis e incluso una zona de obstrucción microvascular. Ya concluimos prácticamente teniendo en cuenta la cardiomiopatía inducida por radiación, que es importante en la mujer por el tema del cáncer de mama, con todas las diferentes alteraciones que puede producirse a nivel del corazón. No olvidar que también puede haber infarto y enfermedad coronaria producto de esta irradiación en el tórax, sobre todo si es un tumor de mama izquierda. Y ya para recordar, terminando, bueno, no se nos debe olvidar las características clínicas diferentes, y fíjense que no les pongo atípicas, sino diferentes de la enfermedad cardíaca isquémica en la mujer, enfermedad cardíaca isquémica para que pueda englobar tanto la obstructiva como la no obstructiva. Muy importante considerar los factores de riesgo, tanto los tradicionales como los emergentes, y la gran utilidad de analizar en cada paciente su historia obstétrica y ginecológica en este sentido. Por supuesto, la conducta de acuerdo con la probabilidad pretest, que esto sí es igual para hombres que para mujeres, la importancia de la enfermedad coronaria no obstructiva en la mujer, la necesidad del tratamiento óptimo, independiente del sexo, sea agresivo o médico, pero el que corresponda de una forma individualizada, y por supuesto, y ya para concluir, la necesidad de una mayor investigación inclusiva. Y muchas gracias. Y pongo mi... Ahí va. ¿Se ve ok, Gustavo? Buenas tardes. Muchas gracias a las autoridades de la Asociación Argentina por esta invitación y felicitaciones por el excelente evento que han organizado. Yo voy a referirme a la aplicación del Ischemia Trial en la práctica clínica. Primero que nada, déjenme mostrarles, este es el verdadero título del Ischemia Trial, una estrategia invasiva o conservadora inicial para los pacientes con enfermedad coronaria. Los objetivos del Ischemia Trial fueron, como dice textualmente, entre pacientes con enfermedad coronaria estable e isquemia moderada a severa, comparar la evolución clínica entre los que reciben una intervención invasiva más tratamiento médico versus los que solamente recibieron tratamiento médico. El diseño de la isquemia nos muestra que en pacientes estables con isquemia moderada a severa, fueron primeramente a una tomografía para observar y descartar a los pacientes que tuvieran enfermedad de tronco o que no tuvieran lesiones coronarias. Luego se randomizaron a la rama de estrategia invasiva o la de tratamiento médico. Hubo un seguimiento promedio de 3 años y medio y el endpoint primario fue muerte cardíaca, infarto, paro cardíaco resucitado u hospitalizaciones por angina inestable e insuficiencia cardíaca. Estos son los resultados del Ischemia Trial. En el endpoint primario podemos ver que inicialmente hubo como una tendencia a que la rama invasiva tuviera más problemas, pero finalmente eso se fue superando y al final del estudio no hubo diferencias significativas entre las dos ramas. Lo mismo si vemos muerte de causa cardiovascular o infarto, vemos una curva bastante parecida, no hubo diferencias en mortalidad. Y en cuanto al infarto, ahora vamos a ver qué pasó con el endpoint primario. Inicialmente hubo un aumento de los eventos en la rama invasiva y esto tenía que ver obviamente con la mortalidad de los pacientes que fueron a procedimientos, sobre todo a cirugía. Pero al cabo de 2 años se igualaron las dos curvas y se observa cómo al 4.º año, si tomamos este punto de partida cuando las curvas se igualan y de ahí en adelante, se observa que empieza a haber una diferencia en beneficio de la rama de la conducta invasiva. Y eso es para tenerlo muy, muy en cuenta. Esto, como vemos aquí, tiene que ver con que si en este gráfico observamos los infartos
espontáneos, los infartos tipo 1, y descartamos los infartos provocados por los procedimientos, sobre todo quirúrgicos, hay una tendencia a mejor evolución de los pacientes en la rama invasiva. Donde sí hubo una diferencia que fue significativa es a favor de la estrategia invasiva, fue mejorar la calidad de vida, sobre todo por reducción de los síntomas como angina de pecho. Por lo tanto, aquellos que más se beneficiaron en el isquemia trial con la estrategia invasiva fueron los pacientes que más síntomas, más angina de pecho tenían al inicio del estudio. En función de esto, nos planteamos una serie de preguntas. Pacientes con isquemia moderada a severa en un test de isquemia, ¿no se van a revascularizar? ¿Deberíamos iniciar el estudio con tomografía computada siempre o deberíamos iniciar el estudio de estos pacientes con un test de isquemia siempre? Vamos a ver qué sabíamos ya de antes o después del isquemia trial. En este editorial publicado muy poco tiempo después de la publicación del isquemia trial, lo que se ve son las fortalezas y debilidades que tiene el isquemia trial. Acá están las fortalezas, muy poquito, pero hay una cantidad de debilidades en el isquemia trial. Vamos a ver las más importantes de ellas. Primero, la población incluida en este trial representa la población real que recibimos en nuestros laboratorios diariamente, y parece ser que no, porque si ustedes observan, hubo 26.000 pacientes que fueron elegibles inicialmente para ingresar a randomización, y por una serie de razones o por otras, un 70% de ellos fueron descartados. Quedaron 8.000 pacientes, 8.518 pacientes. Y de estos, otros 3.500 también fueron excluidos por diferentes motivos, y de los 26.000 pacientes iniciales nos quedamos con una verdadera selección de pacientes de solo 5.179. Otra limitación que le encontramos es la heterogeneidad en las pruebas de estrés. No vamos a leer todo esto, simplemente nos concentremos en que los pacientes con un test de esfuerzo con imágenes, el 45% solo se consideraron que tenían isquemia severa. Atención, menos de la mitad tenían isquemia severa. Y, dada la lentitud de la randomización y la inclusión de pacientes, se decidió incluir a pacientes con ergometría convencional con electrocardiograma, y representaron el 25% de todos los pacientes incluidos. Uno de cada 4 pacientes de isquemia tenía solamente una ergometría y no un test de imagen. El crossover fue el tercer elemento en importancia en cuanto a las limitaciones. ¿Qué vemos acá? Casi todos los pacientes del área invasiva se estudiaron con coronariografías, pero el 20% de ellos no se revascularizó. 20% de los pacientes de la rama invasiva no se revascularizaron, y 23% de los pacientes de la rama conservadora sí fueron a revascularización. Otro dato a tener en cuenta. Muy rápidamente, un 9% de los pacientes de la rama conservadora fueron a cateterismo y a revascularización, y lo otro es que la mitad de los pacientes en las primeras 6 semanas de ser enrolados todavía no habían sido revascularizados. Pacientes con isquemia severa en quienes ya se había decidido revascularizar. Entonces podemos discutir esto. Vamos a una estrategia invasiva o conservadora. Tenemos este trabajo muy clásico de Jajamovich, que tiene ya varios años, que nos mostró la diferencia en sobrevida en pacientes revascularizados o no revascularizados. Y vemos que el beneficio de revascularizar a los pacientes se obtiene cuando se corta en 10% del área miocárdica isquémica. Esto también se vio en el Courage nuclear, cuando en el segundo estudio SPECT que se hacía a los pacientes, el porcentaje de isquemia sí mostró diferencia significativa en el grupo que fue a revascularización y los que siguieron un tratamiento conservador. Ven acá más de 10% de isquemia, mejor evolución de los pacientes revascularizados. Lo mismo se observó en el VARI-2D nuclear, el estudio principal VARI-2D, no hubo diferencia entre los grupos, pero en el estudio nuclear, cuando el porcentaje de isquemia de los pacientes que se hicieron un SPECT era más del 10%, la muerte o el infarto era mayor y eso era estadísticamente significativo.
Hay un trabajo muy interesante, el G-Stage, en que compara pacientes revascularizados y no revascularizados que tuvieron isquemia leve, moderada, severa en un SPECT. Los que no tenían isquemia, se observa que no hubo diferencia en la evolución entre revascularizar o no. Si la isquemia era leve ya había diferencias, pero si la isquemia era severa, sin duda había un beneficio de revascularizar a pacientes con isquemia severa. Esto también se observa en un estudio multicéntrico de perfusión miocárdica, pero con PET, en el que podemos observar las muertes de causa cardíaca en este gráfico íntimamente relacionadas al porcentaje de miocardio isquémico en un PET y también las muertes de cualquier causa. A medida que hay mayor porcentaje de miocardio isquémico en un PET, aumenta la mortalidad de los pacientes. Podemos preguntarnos entonces por qué las técnicas de revascularización no están disminuyendo las muertes o el infarto. Un dato a tener en cuenta es que si bien evolucionaron muchísimo las técnicas de revascularización, lo que más ha evolucionado, lo que más ha mejorado el pronóstico de la enfermedad coronaria es el tratamiento médico óptimo. Pero un tratamiento médico óptimo en el que se deben alcanzar los objetivos como los planteados en el Ischemia Trial, que no vamos a poner a vernos ahora específicamente, pero debe alcanzarse esos objetivos en los pacientes que van a tratamiento médico. La otra pregunta estaba referida a usar tomografía o técnicas de estrés, o sea, comparar anatomía coronaria o iniciar el estudio con flujo coronario. La reserva de flujo coronario, ayer hemos tenido excelentes charlas, sobre todo el doctor Meretta, como predictor de eventos cardiovasculares. Hay un gran metaanálisis en el que se incluyeron 12 trabajos y ustedes pueden ver que el riesgo de tener un evento mayor si la reserva de flujo coronario estaba alterada es casi el doble que si no hay alteración en la reserva de flujo coronario. Y riesgo de muerte o infarto es el triple en los pacientes que tenían alteración de la reserva de flujo coronario. Esta es una diapositiva en la que vamos a ver que la isquemia, la enfermedad coronaria puede presentarse con lesiones focales. Este es el caso con lesiones que vemos severa, que es lo que estamos habituados a ver en coronariografías de pacientes enfermos, o bien también pueden presentarse con enfermedad difusa de la pared arterial sin lesiones focales, que en una coronariografía podrían pasar totalmente inadvertidos, pero si medimos flujo y reserva coronarios, se observa alteración de flujo coronario, sobre todo en estrés, y reserva de flujo coronario disminuida en pacientes con enfermedad coronaria difusa sin lesiones focales. Recuerden que el punto de corte de la reserva coronaria es de 2, y acá vemos que en ningún caso llega a eso. En esta diapositiva del doctor Di Carli, lo que vemos es en 11.000 pacientes que fueron a coronariografía, aquí varones a la izquierda, mujeres a la derecha, en azul el porcentaje de coronarias normales a lo largo de los años, cada vez más coronarias normales, o por lo menos sin lesiones focales, digamos, no normales, en varones. En mujeres, 2 de cada 3 mujeres que van a coronariografía no tienen lesiones focales en esa coronariografía. Sin embargo, se considera que estos pacientes que pueden tener enfermedad coronaria difusa sin obstrucciones focales, vean el riesgo relativo de muerte o infarto es de 1.6 o 1.7. No encontrar obstrucciones focales en pacientes con enfermedad coronaria difusa no significa buen pronóstico de ninguna manera. En este editorial que se publicó recientemente en el Nuclear Cardiology de Marcelo Di Carli, yo se los recomiendo que lo lean. Extraje algunos párrafos de esa editorial y las quiero compartir. Dice Marcelo que asistimos a un cambio epidemiológico en la forma de presentación de pacientes con enfermedad coronaria. De la enfermedad coronaria focal con lesiones visibles y revascularizables pasamos a ver enfermedad coronaria difusa y microvascular. El tratamiento de esta enfermedad es médico y no de revascularización, obviamente. Por lo tanto, podríamos asistir a futuro en una menor utilidad de los métodos diagnósticos tradicionales, tanto anatómicos como de test de isquemia, y pasar a
ser más importante la evaluación del flujo coronario absoluto y la reserva de flujo coronario a través del uso de técnica de PET, o bien los que hacemos SPECT tendremos que empezar a pensar en utilizar cámaras con cadmio zinc telluridium para poder medir flujo coronario absoluto y reserva de flujo coronario. ¿Qué factores tendremos en cuenta a la hora de evaluar pacientes con enfermedad coronaria? Empezamos con tomografía, empezamos con test de isquemia. Bueno, hay pacientes que tienen que ver, criterios que tienen que ver con el paciente, con lo institucional, con el equipamiento o con el staff médico. En cuanto al paciente, esta editorial muy reciente nos muestra que hacia la izquierda vemos los casos en que podríamos comenzar con tomografía computada, hacia la derecha se aconseja empezar con un test funcional. Bueno, no vamos a leer todo, pero en general se prefiere empezar el estudio de los pacientes todavía con un test de isquemia, salvo casos en que los test de isquemia no están recomendados. Esta es una diapositiva de la doctora Leslie Shaw, que nos mostró en el mes de octubre en las jornadas de la asociación y que nos dice que la estrategia de iniciar el estudio de estos pacientes con un test de imagen sigue siendo valorable en la era post-isquemia. Para pacientes sintomáticos, la estrategia invasiva mejora los síntomas fundamentalmente. Y en este gráfico lo que vemos es la probabilidad de un paciente de tener enfermedad coronaria cuando es muy baja, no hacer ningún tipo de estudio para no estar confundiéndonos. Si la probabilidad es muy alta, ir directamente a test invasivos. Y si es intermedia, cuanto más baja la probabilidad, mejor será hacer una tomografía computada, pero en cuanto es intermedia o alta, nos inclinamos por hacer un test de isquemia con imágenes preferentemente. En cuanto a lo institucional, me refiero a que en cada institución es preponderante una u otra técnica. El equipamiento, bueno, cada vez vemos tomógrafos con más multicortes, pero también vemos que con medicina nuclear, con SPECT cardíaco, también hay grandes progresos y el uso de los nuevos equipamientos van a mejorar cada vez más la eficacia diagnóstica de los estudios de perfusión miocárdica. Las guías, para terminar, les muestro las guías europeas de estudio de pacientes con enfermedad coronaria del año 2019, que son las últimas que se publicaron. Ella nos dice que el uso de un test, imágenes no invasiva o de de tomografía computada es de indicación clase 1 en pacientes estables. Podría considerarse cuando los test de isquemia no son buenos, puede considerarse iniciar con tomografía computada, pero no se recomienda el uso de tomografía computada en pacientes, bueno, que tienen alta frecuencia cardíaca, obesidad, en todos aquellos casos en que hacer una tomografía computada tiene limitaciones. Para finalizar, a aquellas preguntas que nos hicimos al principio, pacientes con isquemia moderada severa no se revascularizan, yo respondería al día de hoy. Debemos seguir las recomendaciones de las guías hasta que no haya un cambio en esas recomendaciones y por el momento no las hay. ¿Deberíamos iniciar el estudio con tomografía computada siempre o con test de isquemia siempre? La respuesta es, saquemos la palabra siempre y seleccionemos el estudio más apropiado para cada paciente en cada institución y con eso seguramente vamos a dar el menor manejo para estos pacientes. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones a los disertantes por sus excelentes charlas. Y bueno, vamos a pasar al panel de discusión, en el cual tenemos a los siguientes panelistas, el doctor Juan Westmüller, jefe de unidad coronaria del Hospital Italiano de Rosario, jefe de servicio de medicina nuclear del Hospital Provincial de Rosario. Tenemos al doctor Omar Vergés, del Instituto de INTERE, del Centro de Diagnóstico de Imagen en Medicina Nuclear de General Pico, La Pampa.
y al doctor Miguel Busto, médico especialista en cardiología y medicina nuclear del Centro Rossi, Fundación Centro Diagnóstico Nuclear, Instituto Cardiovascular de SICA y el Sanatorio Trinidad. Bueno, a ver, Juan, no sé si querés hacer alguna pregunta. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, felicitarlos a los tres excelentes expositores. Realmente muy buenas sus disertaciones. Un poquito relacionando lo último que habló Víctor con lo que habló la doctora, en cuanto a los algoritmos diagnósticos, sabemos que hoy a los pacientes de bajo riesgo podemos iniciar un estudio con una tomografía computada. Ahora bien, en estas charlas estamos viendo, lo vemos bastante y en el último tiempo con lo que nos enseñó Marcelo y demás, estamos viendo que muchos pacientes, especialmente mujeres, tienen disfunción microvascular, tienen una disminución en el flujo de reserva coronaria y eso quizás se nos escaparía en la evaluación de la tomografía. ¿Qué opinan de que estos pacientes de riesgo intermedio, que hoy por hoy uno tendría indicado hacerle una tomografía, reemplazar esa tomografía por un estudio de evaluación de reserva de flujo miocárdico, obviamente en el caso que esté disponible, ya sea con PET o con SPECT, con CZT, y también qué opina especialmente la doctora en cuanto al tratamiento con estrógeno de esos pacientes, aquellos que tengan obviamente una disminución de flujo de reserva. ¿Quieren que empiece? A ver, Juan, un gusto verte. Yo un poco repetiría lo del final de mi charla. A mí me parece que no podemos tomar un molde para aplicar en todas partes. Depende de qué es lo que dispone cada uno en una institución. Nosotros no tenemos tomógrafo, no tenemos un tomógrafo multislice en nuestra institución. Hay en Tucumán, hay muchos, hacen diagnóstico, pero bueno, no en nuestra institución. Nosotros tenemos muchos años haciendo perfusión miocárdica. Los médicos realmente nos confían sus pacientes y hacemos los test de perfusión miocárdica. Yo sí creo que tenemos que mejorar nuestra oferta en medicina nuclear y poder medir reserva de flujo coronario o flujo coronario absoluto, o con PET o con un SPECT con los nuevos detectores de CZT. Esta es mi opinión. Ahora, si en la institución vecina tienen un muy buen tomógrafo multicorte y además de eso tienen un muy buen tomografista capaz, experimentado, con capacidad para hacer diagnóstico, posiblemente la tomografía sea la buena opción. Yo insisto con esto, depende de la institución, depende del equipamiento, depende los operadores de ese equipo en cuanto a su experiencia y en cuanto también a la comunicación que tengan con los médicos clínicos que derivan los pacientes. Doctora, ¿usted nos escucha? Bueno, Omar. Sí, buenas tardes. Y bueno, hago este call. El agradecimiento y las felicitaciones a los expositores por sus excelentes charlas. Y un poco de la mano del doctor Müller, realmente uno deja ver con los diferentes trabajos como nombró el doctor Hasbani, el tema de que hay un cambio en la forma de presentación de la enfermedad coronaria con el aumento de los factores de riesgos y la forma de presentación en el hombre también ha ido cambiando hacia el mayor porcentaje de pacientes con enfermedades coronarias epicárdicas normales y con mayor compromiso microvascular, lo cual hace que la valoración de la reserva coronaria es cada vez
una asignatura pendiente que debemos tratar de enfocarnos, ¿no es cierto? Y quería preguntarle al doctor Urquiaga si él tiene experiencia en su centro con equipo de SPEC de cristal de estado sólido, ya sea, bueno, está el CZT y hay también en el mercado algunos otros equipos con cristal de HDSD. Si es que hay alguna experiencia, se lo pregunto a los expositores. Gracias por la pregunta, doctor Omar. No, en Perú actualmente no existen cámaras de estado sólido, menos las cámaras dedicadas a cardiología nuclear. Nosotros siempre en cardiología nuclear usamos el espacio de medicina nuclear que se nos permite y que tenemos disponibilidad, salvo un centro donde también hemos trabajado, donde tenemos solamente estudios de perfusión miocárdica. No tenemos el acceso a PET, el PET que manejamos en Perú, principalmente el que trabajamos, que hacemos corazón, todavía no tiene la capacidad de hacer flujo coronario, pero está en el proyecto. Muchas gracias. A ver, me permiten unas palabras al respecto. A ver, para ejemplificar todo el arco de situaciones que pueden acontecer. Yo les cuento, por ejemplo, lo que es nuestra institución. Nosotros hacemos medicina nuclear dentro de una institución cardiológica. El 100% de nuestros estudios son cardiológicos. No hacemos otra cosa. Un poco por lo que decía el doctor Urquiaga, que en otros lugares, claro, se comparte la cámara gamma con la parte de medicina nuclear general y la de cardiología. Bueno, a nosotros nos da gran libertad el hecho de hacer puramente cardiología, de estar dentro de la institución, de estar en un contacto directo con los médicos. Nosotros, cuando queremos ver algo más en el estudio o informar algo en el estudio, nosotros levantamos un teléfono y el médico viene a nuestra sala y eso es de muchísima utilidad. Eso por un lado. Por otro lado, vivimos en Tucumán. Tal vez quien no es argentino le cuento, estamos a 1.200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y no hay manera de poder acceder a materiales radiactivos para la utilización de PET. Y a esto un poco me refiero con que a cada institución lo suyo. Nosotros PET no podremos hacer, pero tenemos grandes facilidades utilizando el SPEC. En otros lugares pueden hacer PET, o en la Argentina sé que, bueno, hay una institución que tiene detectores de estado sólido, pero me parece que, vuelvo a repetir, deberíamos avanzar un poco hacia ello, tratar de hacer más SPEC con detectores de estado sólido. Si se me permiten un comentario, y de hecho, en Sudamérica, el advenimiento de técnicas nuevas que lleguen y la inversión que se necesita para tal es complicado. Pero sí, algunos centros tenemos combinación de técnicas, como tener en un solo centro el SPEC, tener el PET, el resonador y el tomógrafo, y donde hasta no alcancemos a hacer estudios de reserva de flujo con PET y no alcancemos a hacer todavía con cámara de estado sólido, la interacción clínica, como bien ha dicho el doctor Gervasi, y los estudios adicionales, como agregar un estudio de tomografía cardíaca, sí es de utilidad. Yo hago tomografía cardíaca y hoy en día no nos estamos enfocando principalmente en la lesión, en el fenómeno oculoestenótico, sino también en la cualificación de la placa ateromatosa, viendo placas de alto riesgo, placas blandas, y tenemos mucha correlación con defectos isquémicos, en algunos casos con estudio de perfusión. Yo creo que lo que tenemos que tener es perdón, esa es una palabra muy peruana, tomar lo que tenemos en la institución y tratar de explotarlo a lo máximo. El slide que presentó sobre dónde irnos a un CT o irnos a un estudio funcional que viene en la guía europea de síndromes coronaриos crónicos, nos dice dentro de sus pilares que debemos utilizar donde la técnica que más experiencia tenemos y la técnica que más confianza tienen los clínicos. Sí, sobre todo integrar la información, ¿no? Tanto de la ergometría como de la perfusión. Es un método que es muy rico
que tiene muchas variables, desde el interrogatorio al momento del ingreso del paciente al servicio, ¿no? La ergometría, la perfusión, el gatillado, y si se puede hacer la anatomía, corregir por atenuación. Hay que saber integrar con una cabeza cardiológica toda esa información y transmitirla, así hacer más rico el informe, ¿no? No sé, Miguel, si querés hacer alguna pregunta. Está muteado. Estás muteado. ¿Se me escucha ahí? Sí. Ahora sí. ¿Se escucha? Ahora sí. Sí, sí. Bueno, gracias. Quería, agradecer por la invitación, felicitar a los disertantes. Me había quedado con una placa de Víctor en donde se preguntaba por qué las técnicas de revascularización no evitaban el infarto. Y creo que el tema tiene relación con lo que es la carga aterosclerótica del paciente. Muchas veces nos limitamos a tratar una lesión significativa y por ahí nos olvidamos de que existen placas vulnerables que angiográficamente no son significativas y que después son el motivo de un infarto de miocardio, ¿no? A pesar de que hemos tratado aquella lesión significativa. Y por otro lado, quería saber un poco qué opinión tenían acerca de la población de mujeres, ¿no? El estudio Isquemia, por ejemplo, excluyó a un gran porcentaje de mujeres porque a pesar de ser muchas de ellas sintomáticas, no presentaban lesiones epicárdicas significativas. Entonces, quería saber cuál es el rol del PET o del DISPECT en el estudio de la población femenina, ¿no es cierto?, para el diagnóstico. A ver, si me permiten. Hay un subestudio de isquemia trial de mujeres donde, bueno, también termina sucediendo lo mismo, no hay beneficio de revascularización. Es cierto que se incluyeron pocas mujeres, si no me equivoco, menos del 30%, pero volvería a la diapositiva de Marcelo Di Carli, donde veíamos cómo con el transcurrir de los años llegábamos a ver hasta 2 de cada 3 cateterismos, coronariografías, 2 de cada 3, el hemodinamista nos dice, no, son coronarias normales. Porque este es otro tema que, digamos, como decía Claudia recién, la integración de toda la información. Estamos habituados, los que hacemos cámara gamma, los que hacen test de isquemia, a informar que un paciente tiene isquemia en determinada área y vuelve después de pasar por la sala de cateterismo y nos dicen, no, las coronarias son normales. Seguramente el doctor Urquiaga, que ve esos pacientes con su tomógrafo, puede responderle a los hemodinamistas, las coronarias no son normales. Puede ser que no haya una obstrucción focal a la que haya que colocarle un stent, y en eso estaríamos todos de acuerdo. Pero tenemos que saber si las arterias están difusamente enfermas y lo que no se ven son las lesiones focales. Y esto cada vez se ve con mayor frecuencia. Cada vez podemos ser capaces de medir qué es lo que pasa más allá en la microvasculatura y cómo está el flujo coronario, independientemente de las lesiones focales. Pero una cosa más, por ahí en 15 minutos es difícil decir todo lo que uno quiere, perdonen. Pero, a ver, creo que la enfermedad que produce estas obstrucciones coronarias, bueno, es la enfermedad aterosclerótica. La enfermedad aterosclerótica es sistémica, que tiene manifestaciones focales por obstrucciones arteriales en distintas partes, coronarias, carótidas, miembros inferiores. Pero la enfermedad es sistémica y el tratamiento de esta enfermedad es con tratamiento médico por ser una enfermedad sistémica. Y lo que se debe hacer, y esto sí en eso no se debe transar, no se debe negociar, no se debe disminuir, es en alcanzar los objetivos que nos plantean estos trials, o las guías prácticas de manejo de pacientes con enfermedad coronaria estable, de LDL no mayor de 70, el índice de masa corporal, la glucemia, etcétera, 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 pero hay que poner enorme acento en que ese es el tratamiento de la enfermedad aterosclerótica
Obviamente, cuando hay que revascularizar, hay que revascularizar. Yo sigo creyendo que si la isquemia es de más de un 10%, deberíamos revascularizar a pesar de lo que dice la isquemia trial. Sobre todo en mujeres. Sí, yo tuve la oportunidad de participar en el isquemia en la institución donde trabajo, y lo que nos pasaba era que cuando teníamos un paciente que tenía isquemia más del 10%, avisábamos que había un paciente para reclutarlo, y a lo mejor cuando ya se llegaba, si tenía isquemia severa, extensa, en territorio de la DA, ese paciente no entraba al trial. Entonces, Totalmente. obviamente, cuando hay una conducta ya establecida que la mayoría de los cardiólogos uno la adopta y la tiene, es muy difícil volver hacia atrás con esas creencias. Entonces, a mí me parece que lo bueno que tiene este trabajo es que si uno tiene isquemia moderada severa y, por ejemplo, se encuentra con coronarias normales, uno se podría quedar tranquilo que haciendo un tratamiento médico intensivo, como dice Víctor, tendría que funcionar, que no es menor a poder revascularizarlo. O sea que podemos sacarle eso de bueno al trabajo del isquemia trial. Bueno, Gustavo quería preguntar algunas preguntas del público. Bueno, yo estoy acá con las preguntas del público, aprovechando si alguien más quiere preguntar, puede hacerlo todavía. Y acá tengo un par de preguntas. Una que va dirigida al doctor Juan Urquiaga. La pregunta es del doctor Santiago Aguadebruix, quien le pregunta, dice, muy buena presentación. La pregunta es si el periodo de garantía depende también del tipo de estrés realizado. Muchas gracias, doctor Gustavo, y un saludo especial al doctor Aguadé hasta Barcelona, una persona brillante que también nos ha acompañado en este congreso. Y sí, definitivamente, sí se ha encontrado, y lo mostré en un slide, que el tipo de estrés podría también alterar este periodo de garantía, ¿no? El estudio más cercano es que mostré es un estudio de pacientes hipertensos publicado en el 2020, donde demuestra que si el paciente, la sola necesidad de no hacer una prueba ergométrica y necesidad de hacer una prueba farmacológica ya disminuye el periodo de garantía, este intervalo para poder repetir un estudio normal. Entonces, sí hay ciertos modificadores del periodo de garantía, como la edad, el sexo masculino, la enfermedad coronaria establecida, y entre otros, la presión arterial y también, como ya dije, estos marcadores. Bueno, perfecto. Siguiendo acá con las preguntas. Pregunta a la doctora Natalia Aramayo. Pregunta si se recomienda la evaluación funcional de rutina en mujeres asintomáticas con antecedentes de radioterapia torácica. Se la pregunta a la doctora Amalia Pace, pero no sé si ella en este momento está con conexión de audio como para que nos pueda responder. Si no, se las voy a pasar también a ustedes, también si pueden responderla. La doctora no tiene audio, solamente puede responder por chat. A ver si nos responde algo, si no, ¿alguno de ustedes puede aportar algo a esa pregunta? ¿Hacemos estudios de rutina a mujeres asintomáticas con antecedentes de radioterapia torácica? A ver si me permiten. Desde ya que mujeres con antecedentes de radioterapia es un factor de riesgo más para esa persona, un factor de riesgo de enfermedad coronaria. De todas maneras, yo no creo que haya que hacerlo rutinariamente. No hay evidencia de que haya que hacerlo rutinariamente. Al no haber evidencia de que deba ser de rutina, tenemos que tomar en cuenta que pacientes oncológicos con además radioterapia y con toda la terapéutica que traen y todos los estudios y los procedimientos que reciben, me parece que es mejor ser muy cautelosos. Sin duda que una mujer a un joven que se presente con dolor de pecho, sin tener otro factor de riesgo, pero solamente la radioterapia en el tórax, si tiene síntomas, en mi opinión debe ir a un test de isquemia. Pero asintomática no hay evidencia.
eficiencia, por lo menos lo que yo sé. Si me permite, en mi experiencia, en mi corto de 20 años haciendo cardiología nuclear, los primeros 8 años trabajé en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, entonces tiene un centro importante, donde había una parte solamente para hacer cardiología nuclear, y en realidad no hacíamos, y hasta ahora trabajo en un instituto privado donde también muy relacionado a oncología, no se hace de rutina a pacientes que han recibido quimioterapia. Como dice bien el doctor Herbasi, en pacientes con sospecha, con algún síntoma, sí se le pide el estudio de perfusión miocárdica, y donde la experiencia más teníamos en esa época era, como seguramente ustedes, con la ventriculografía radioscópica por el efecto que generan estos fármacos, pero no de perfusión. Bueno, en virtud del tiempo tenemos que cerrar. Les quiero agradecer por esta hermosa mesa y poder charlar un rato de estos temas que uno trabaja todos los días y poder compartir experiencias con ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias.